plato, Radio Cutipa. Chachicana, Pachumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Chumani, ahora es Prado Pérez, ahí vamos a gritar. Ahora es Prado Pérez. Hola, hola, hola. Lunes 8 de junio, faltan 3 días para el Mundial. Vamos con 39 días de movilizaciones y bloqueos. Eso, por un lado, estamos ansiosos por el Mundial, tensos por lo que está pasando en Bolivia. Esperemos que se resuelva todo y que se resuelva bien y pacíficamente. Hay cortes, vengo de la zona sur, hay cortes. Paro de transportes y bueno, esperemos que no se siga complicando y que aparezcan los insumos que son tan necesarios. Hoy estamos sin Claudia, lo lamentamos enormemente, pero bueno, pero tenemos un programa lindísimo porque hay 1000 noticias y hay 1000 temas apasionantes. Uno de los temas es la longevidad, que todos queremos llegar a eso. Y el otro tema son las elecciones en Perú. Pero vamos a arrancar con nuestro colaborador de todos los días, Víctor Hugo Romero desde Cochabamba. A ver, ¿qué dice Víctor Hugo? ¿Habrá vida en otros planetas? Es muy bueno, me hace reír tanto. Víctor Hugo, además, se ha ocupado del presidente, ¿no? A quien le llama Su Alteza y le pone la coronita. Y además lo pone en la torre de su palacio. Muy lindo. Muy bien, Víctor Hugo. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, una noticia que no es buena, una noticia que es mala y que dice que ha sido asesinado el periodista colombiano Cristian Herrera. Un periodista colombiano que venía haciendo denuncias, decía el comunicador, tenía 3 denuncias de amenazas debido a su trabajo investigativo entre el 2023 y 2025. Autoridades del norte de Santander ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos colombianos por información relacionada con el asesinato del periodista. Pero además hay que decir otro dato. En lo que se lleva del año 2026, que son 5 meses y monedas, hubo 66 líderes sociales asesinados en Colombia. No es un buen dato para lo que está pasando en Colombia, que está en medio de unas elecciones donde se va a segunda vuelta. Y todavía hay un final incierto porque, si bien es cierto que ganó el candidato de la Espriela, ganó con un margen muy estrecho del 3% sobre el candidato izquierdista de Gustavo Petro. Bueno, lamentando esto de Colombia, lamentando además que Colombia siempre está emparentado con esto, con la muerte. Las noticias que vienen de Colombia siempre son parecidas, realmente lo lamentamos mucho, es un país que lo queremos profundamente, país hermano. Y ahora yo de otro tema, siempre se habla del riesgo país, ¿por qué? Porque el miércoles salió una, vamos primero con la tabla del riesgo país, ¿no? ¿Quiénes son los que encabezan el riesgo país y quiénes son los que van últimos, ¿no? El último es Uruguay. ¿Qué quiere decir esto? Que es el país
con más estabilidad democrática, con más estabilidad política, económica y demás. Acá tenemos, esto es de Bloomberg. Bloomberg es una agencia de noticias de economía a la cual yo le tengo muchísimo respeto. Dice, ¿cómo cerró en junio? En junio en realidad es cómo cerró en mayo, ¿no? Y cómo abre en junio el riesgo país en los distintos países de América Latina. Miren, Venezuela es el país que tiene el riesgo más alto, 5.722 puntos. Bolivia está segundo en riesgo país, mucho, pero mucho más alto, es apenas justo el 10% de lo que es Venezuela. Pero de todas maneras, bueno, está en segundo lugar. Argentina ha bajado muchísimo, ustedes saben que punteaba en algún momento el riesgo país. Cuando asumió Javier Milei, 10 de diciembre del 2023 estaba en 1923 puntos y ahora está en 494 y sigue bajando. Bueno, esa es una buena noticia para la Argentina. Ecuador 415, El Salvador 313, Colombia 240. Colombia es un país parecido a Perú en un sentido. Cualquier turbulencia social o cualquier enfrentamiento entre la guerrilla o el gobierno no afecta a la economía. Es un país muy fuerte económicamente, Colombia. México lo mismo, 205 puntos, Honduras 190, Brasil, que es una potencia, 175, República Dominicana 170, Costa Rica 134, Guatemala 117, vamos subiéndolo un poquito para seguir viendo. Le pedimos a producción, a ver, vamos a subir porque hay más. Panamá 115, Perú es una cosa increíble. Todas las turbulencias políticas, pese a que caen los presidentes, la economía se mantiene siempre muy sólida, muy bien. Paraguay, que está levantando muchísimo, 104, Chile 86, y Uruguay, el país con mejor calidad de vida de América Latina, y yo digo de los mejores del mundo, 61 puntos, no tiene ningún problema. Uruguay puede salir al mercado internacional, si quiere pedir un préstamo, se lo dan inmediatamente con una tasa bajísima. Y a esto nos vamos a referir ahora. Ahora sí, vamos a preguntar, ¿por qué es el riesgo país? Y ahí tenemos otro gráfico que nos lo va a demostrar. Le vamos a pedir a Ángel que lo ponga el otro gráfico. El riesgo país es un indicador financiero que mide la probabilidad de que un Estado no cumpla con el pago de su deuda externa y refleja la confianza de los mercados internacionales y de las empresas internacionales, ¿no?, en su estabilidad económica y política. Su principal objetivo es evaluar la seguridad de realizar inversiones y operaciones comerciales en diferentes regiones del mundo. Entonces, cuando nosotros decimos, subió el riesgo país, ¿es un tema menor? No, no es un tema menor. Lo que pasa es que es una noticia que va subterránea y va trabajando, y nosotros no la tenemos en cuenta porque estamos inmersos en el día a día. Pero el riesgo país tiene mucha incidencia, y ahora lo vamos a ver. Si un país tiene riesgo país alto, las empresas no quieren ir a invertir a ese país. Y nosotros necesitamos que en Bolivia vengan las empresas extranjeras a invertir, las empresas y los gobiernos extranjeros. Se necesita. Aquí no hay el dinero suficiente como para hacer explotaciones muy grandes de petróleo, de lo que fuere, ¿no? ¿Cómo se calcula? El indicador más conocido a nivel mundial es el ENVI, que es elaborado por el JP Morgan, es uno de los 2-3 bancos más grandes del mundo. Se calcula midiendo la diferencia o la sobretasa entre lo que pagan los bonos emitidos por un país emergente y lo que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son más o menos el indicador de todo. Se expresa en puntos básicos. 100 puntos básicos equivalen a un 1% de sobretasa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 500 puntos de riesgo país, tengo una tasa, vamos a decir, del 5%. Pero si tengo 600, ya tengo que pagar el 6% por el dinero que estoy pidiendo. Por eso es muy importante. Esto es el tema del riesgo país. Y no es una cosa que no interesa. Sí, interesa muchísimo. Interesa muchísimo que baje ese riesgo país. Por eso ustedes fíjense que en la tabla que estábamos viendo, los países más estables política y económicamente están abajo.
tiene muy poquito riesgo país, como el caso de Uruguay, como el caso de Chile, que va segundo, como el caso de Brasil también, y bueno, y ahora Bolivia está segundo en esa tabla, donde en otras épocas estaba muy bien colocado. Venezuela sigue con un riesgo país muy alto. El gobierno de Delcy Rodríguez está tratando de convencer a las empresas petroleras de que vengan a reactivar la industria petrolífera, porque Venezuela es una potencia, una superpotencia mundial en petróleo, pero no lo está explotando, Bueno, con esto nos vamos a la pausa y ahora vamos a estar en contacto con un neurocientífico boliviano que vive y trabaja en Holanda y que sabe muchísimo de longevidad. Ya volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, está haciendo mucho frío en estos días en La Paz, sobre todo a la noche, a la mañana hay que tener el Refrianex a mano. Yo lo recomiendo porque lo uso. Me resfrío, tomo un Refrianex a la noche, a la mañana me levanto bárbaro, vengo al programa y me repone. Y lo mismo, bueno, le mandamos un saludo a la gente de Vago, que son nuestros amigos, y otra para la gente de Proden, que también, recordando siempre el DPF, el depósito a plazo fijo, que nos ayuda a conservar nuestro dinero, a proteger nuestro dinero y a, bueno, aumentarlo, porque lo que decimos siempre, que para mí es una frase fantástica, el colchón bank no es lo más recomendable. Recurramos a lo profesional, que es un DPF de Banco Proden, con el cual podemos tener intereses del 6, del 8, del 9% y hasta del 9.5%, que es una tasa buenísima en cualquier mercado. Y bueno, ya estamos de vuelta y conectados con Diego Cordero. Diego, ¿nos estás escuchando, Diego? Los escucho, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, primero un gran abrazo interoceánico. ¿Dónde estás en este momento? ¿En qué ciudad? Estoy en el sur de Holanda, Jorge, en una ciudad que se llama Eindhoven. Está a unos 15-20 minutos de la frontera con Bélgica. Qué bueno, qué bueno. Y lo primero te tenemos que preguntar, porque Diego Cordero es doctor en neurociencia y es boliviano y reside y trabaja en Holanda. ¿Por qué? ¿Por qué en Holanda? ¿Estudiaste ahí? ¿Te quedaste? ¿Cómo fue? Sí, bueno, antes de comenzar, gracias Jorge por la invitación. Es un placer estar contigo y espero que en el futuro podamos hacerlo en persona. Respondiendo a tu pregunta, estoy basado en Holanda porque actualmente trabajo en una compañía que fabrica instrumentos analíticos y tecnología, es decir, instrumentos para investigaciones científicas, tanto industriales como académicas. Y yo personalmente estoy basado en la parte de la compañía que fabrica microscopios, discutiblemente los mejores microscopios del mundo, y la fábrica está en Holanda y es aquí donde preparamos el desarrollo de los microscopios y donde nos enfocamos en cómo poder responder a las necesidades científicas necesarias para poder fabricar los mejores microscopios. ¿Estetoscopios?
Estetoscopio para auscultar. Estos microscopios tienen diferentes aplicaciones, desde cómo poder tomar imágenes de baterías o materiales semiconductores en el lado de materiales y, digamos, tecnología innovativa, pero del otro lado, en el lado de la salud y ciencias de la vida, es para tomar imágenes de tejidos patológicos, de proteínas, de células y todo lo que está dentro de los órganos y los tejidos. Claro, vos sabés que esto, ahora que vos me decís esto, yo siempre me pregunto, ¿de qué viven estos países nórdicos, estos países europeos que son tan pequeños, que no tienen tantas riquezas naturales como los países nuestros y bueno, y viven maravillosamente bien? Y entonces uno dice, ¿de qué viven? Viven de la investigación, viven de producir productos como este, que después nos venden a nosotros, y nosotros ¿qué tenemos que vender? Tenemos que vender litio, oro, petróleo, gas, ese tipo de cosas. Y ahí está la diferencia. Nosotros además vendemos a granel y ellos te venden, ¿no?, productos elaborados con un alto valor agregado. Es lo mismo, o sea que pasa lo mismo con el fútbol. Pasa lo mismo que en el fútbol. Nosotros producimos, hasta hace poco éramos los reyes, ahora los europeos nos igualaron, pero producimos los mejores jugadores del mundo, pero miramos la Champions porque ahí está el mejor fútbol del mundo, y ahí está la diferencia. Nosotros vendemos futbolistas, ellos venden fútbol, los europeos, y acá sí, pasa lo mismo. El cadena de valor de la digamos, de la fabricación de microscopio es compleja porque tenemos para solamente un microscopio más de 300 diferentes compañías en todo el mundo que nos proveen de diferentes materiales, algunos que son, digamos, lámparas de hexaboro que nos permiten utilizar los electrones que finalmente son necesarios para tomar las imágenes del tejido, pero también tenemos, y ellos requieren de otras compañías que quizás están basadas en Chile o en Bolivia o en el África, que les proveen de las materias primas para poder crear estos instrumentos. Entonces es una cadena de valor impresionantemente complejo y se requieren de todos ellos y nosotros somos los que armamos aquí. Y solamente para darte un poco más de contexto, es aquí en Eindhoven porque antiguamente había una compañía llamada Philips, hoy en día es más conocido por dispositivos médicos, pero Philips creaba en ese entonces, hace más de 70 años, microscopios electrónicos y esa compañía se desprendió de Philips y hoy en día fue adquirida por una compañía mucho más grande americana, hace unos 6-7 años. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero bueno, el motivo de estar conectado con Diego es porque hace unos días publicamos, o comentamos mejor dicho, una nota a Dan Buettner. Dan Buettner, yo lo pronuncio como si fuera en español. Dan Buettner, que es un médico americano, que es experto en longevidad, que es un tema que a mí me gusta mucho, y dice, caminar te da el 90% de la actividad física que necesitas en un día. Es decir, no es necesario, si caminás, no es tan necesario ir al gimnasio, levantar pesas, hacer cosas extraordinarias, sobre todo a una edad, a partir de los 60 años, como para estar bien físicamente, como para estar saludable y como para tener una vida prolongada. Eso nos gustó. Estábamos con tu hermano aquí, con Felipe Cordero, que es abogado constitucionalista, y lo comentábamos ese día, y él me dijo, el que debe saber de esto es mi hermano. ¿Por qué? Porque es médico en neurociencia, doctor en neurociencia, y bueno, por eso estamos conectados contigo. ¿Estás de acuerdo con esta aseveración de Dan Buettner, que caminar te da el 90% de la actividad física que necesitas en el día? Sí, bueno, quizás para la audiencia dar un poco más de información respecto a Dan y sus estudios y quizás contextualizar aún más la idea de los pasos. Creo que en general es más la actividad física, y lo que él ha hecho en sus libros y en sus documentales es básicamente un estudio de lo que ellos llaman las zonas azules, y quizás era uno de tus siguientes puntos, Jorge, pero era básicamente poder... Las zonas azules, efectivamente. Ajá. Y no sé si tú prefieres resumirlo, pero la manera en la que yo lo cuento son efectivamente lugares geográficos, son
espacios en los que se han identificado personas que pueden vivir mayor años que relativo al resto de la región en la que viven, más años de vida, y en muchos casos más de 100 años. Entonces, y existen varios lugares en el mundo que simultáneamente lo están haciendo, y la pregunta que tiene Dan y que propone es cuáles son los factores que tienen estas personas en común, y entre ellos está la actividad física, que es lo que tú mencionas, los pasos que puedes tener al día. Y lo interesante que yo encuentro de todo esto no es necesariamente que pueden vivir más tiempo, no son personas que están echadas en cama con una máscara de oxígeno, pero son personas que tienen una calidad de vida impresionante. Entonces tienen más años de vida, pero también tienen más años de calidad de vida. Claro, no se trata solamente de perdurar, sino de vivir con una cierta con actividad, con una cierta intensidad, con una lucidez mental, ¿no? Y como vos decís, en lo que él le llama las zonas azules son algunos lugares del planeta en donde Dan Buettner estudió por qué hay en esos lugares tantas personas que llegan a los 100 años y que incluso los pasan. Uno de esos lugares es Cerdeña, la isla de Italia, otro es Okinawa, la isla de Japón, y el otro es Nicosia, en Chipre, ¿no? Que también es una isla. Entonces, él fue ahí y dice, ¿qué es lo que hace esta gente? ¿Qué es lo que hace esta gente para vivir 100 años? ¿No? Que en otros lugares no se da. Bueno, vive muy naturalmente, no se mata yendo al gimnasio, practican, amasan su propio pan, lavan la ropa a mano, hacen todas tareas como se hacían antiguamente, ¿no? Y ahí hay una fusión entre la sencillez de lo que está haciendo la mente y la actividad física. Pero también debe haber un tema de alimentación, ¿no? De alimentación. La alimentación me parece que es fundamental para llegar a una larga vida. Sí, exactamente, Jorge, yo estoy de acuerdo. De hecho, yo personalmente, viendo lo que él ha estudiado en sus estudios, que para ser completamente honesto, viendo de un punto científico, algunos puntos son más válidos o más demostrados científicamente que otros, pero de todas maneras yo los segmentaría en 4 diferentes formas. La primera es lo que uno ingiere y consume, entonces entre ellos está obviamente la comida y lo que uno toma, o fumar, por ejemplo. La segunda es la actividad física o la falta de actividad física, en este caso de muchas personas. Y la tercera es el ecosistema en el que vives, entonces es un poco, de hecho, típico a donde estás ubicado. Puede ser una montaña, como tú mencionaste, la isla, donde las personas quizás tienen unas actividades más que requieren de ir a pie en vez de tomar un coche. Y la cuarta es la que es lo que es interno, entonces es como tú, cómo te identificas tú y tu propósito, tu rol, tu razón de existir. Y creo que las 2 primeras, entonces lo que es la dieta y la segunda, que es el ejercicio, son las que al menos yo como neurocientífico me familiarizo más, porque es ahí donde hay más evidencia, tanto clínica como investigación fundamental, que ha demostrado que este tipo de actividades realmente pueden tener un impacto demostrado científicamente. Entonces, por ejemplo, nada más para darte algo más concreto, la restricción calórica. Entonces, se ha dicho que se ha demostrado en los ratones que cuando tienes 2 diferentes tipos de grupos de animales, y es a uno que das una dieta, digamos, regular, y en la otra en la que regulas un poco más cuántas calorías pueden consumir, entonces después de cierto tiempo, después de 2 o 5 meses, ves que los animales que han tenido una restricción calórica finalmente pueden vivir 10 o 30% más de tiempo que un ratón que no ha tenido ese tipo de dieta. Entonces, son este tipos de estudios en los que yo hacía antes de trabajar en el rol que tengo, que hacíamos, y hemos podido identificar que no solamente eso pasa con el cerebro, pero también con otros órganos. Claro. Yo haría hay una cosa que no se toma en cuenta, obviamente que yo no soy médico, pero todos tenemos nuestra percepción humana de las cosas, y creo que también hay que hacerse menos problemas. Es muy importante conservar la calma ante ciertos problemas, porque hay cosas que no podemos solucionar, ¿no? Hay un proverbio chino que dice, ¿tienes solución? Sí.
entonces ¿para qué te haces problema? Y dice, no tiene solución, ¿no? ¿Y para qué te haces problema? ¿No? Entonces, hay que dejarlo pasar, hay que dejar cosas que la vida la lleve como la lleva el río el agua, ¿no? Que corra el agua, porque si no te volvés loco. Y yo creo que el hecho de hacerse tanta mala sangre, mucha gente, le quita años de vida. Eso también creo que debería estar como un componente para el tema de la longevidad. Vivir con tranquilidad, tratar de resolver los problemas con sencillez. Y entonces, si hacemos esta tabla, diríamos, uno, la alimentación tal vez, o no le pongamos un orden, pero pongamos, ¿cómo se llama? Enumeremos o enunciemos la alimentación, que debe ser sana, el tema de hacer ejercicio diario, caminar, moverse, ¿no? Yo digo que cuando te agachás, ¿no?, a recoger algo, estás haciendo un movimiento, y todo movimiento es un ejercicio. El tema es moverse. Entonces, alimentación, ejercicio. 3, bueno, evitar temas que son totalmente nocivos como el cigarrillo, o sea, el tabaco y el alcohol. Eso me parece que es importantísimo, ¿no? De hecho. Y otro tema es vivir con tranquilidad. Me parece a mí que la tranquilidad mental es un factor fundamental. Y mirá lo que dice Dan Boetner, una cosa que también me parece que es interesante. Dice, la gente, habla de la gente grande, ¿no? Habla de la gente grande. La gente piensa que tiene que ir a empujar hielo, o correr triatlones, o romper un suelo. Caminar dará el 90% de la actividad física que necesitas en el día. O sea, sin levantar pesas ni hacer cosas tan extraordinarias como eso de colgarse también, ¿ve? Esto que estamos viendo. Ese tipo de cosas yo no sé si es válido para una persona de 70 años. ¿Cómo lo consideras? Sí, en verdad, como tú mencionabas, la dieta y el ejercicio, creo que al menos lo que se demuestra en los estudios más controlados, en los que puedes tener control de la cantidad, más que todo con los animales, para ser honesto. Está claro que tiene que ser en una cantidad de tiempo permanente, no solamente puede ser si lo haces intensamente por un mes que vas a ver un efecto, es algo que tienes que hacerlo por el resto de tu vida. Y creo que el segundo punto es durante el mismo día, y eso es lo que Dan ha mostrado también en sus prácticas en estas diferentes zonas azules, que las personas no solamente tienen 1 o 2 horas de ejercicio al día, pero es un movimiento constante, probablemente pequeño, pero constante durante el día, durante los años. Entonces, y respecto a la dieta, creo que es similar, es no solamente tener una restricción calórica necesariamente, pero es no llenarse hasta más del 80%, es algo que ellos mencionan en el documental y que también se ha demostrado en los animales. Entonces creo que eso creo que es apropiado. Claro. Ahora hay un tema también que es fundamental, y es el tema de la voluntad. Hay muchísima gente que no tiene la voluntad de moverse. Eso es algo inherente a su persona. Eso hay que vencerlo. O sea, sí, hay que vencerlo uno mismo, ¿no te parece? Esa es la parte que quizás es una de las... Cuando yo veo estos estudios, lo que me intriga es... Está claro de que hay personas en este mundo que pueden vivir más de 100 años y que tienen que practican ciertos estilos de vida, pero esos estilos de vida son partes de un contexto geográfico y cultural. Entonces, si es que no vives en una montaña y o en un lugar donde nieva todos los días y no puedes caminar necesariamente, o donde no hay transporte público y puedes moverte por auto, por tren, entonces es difícil de poder o casi obligarte, motivarte, como tú dices, a tener este tipo de prácticas. Entonces ese es el desafío, creo que, de todas estas sugerencias, es de que las personas tienen no solamente una de estas características, es decir, no solamente tienen una mejor dieta, pero es que es normal para la cultura. En el Japón, sobre todo en Okinawa, tienen esta cultura de comer este tipo de comidas o vegetales y legumbres, y con esta frecuencia y con esta cantidad al día. Y el movimiento, entonces son todos estos factores que combinados creo que son las que contribuyen a la longevidad.
Claro. Y hay otro tema también, que es que hay mucha gente que cree que te tenés que empezar a cuidar cuando tenés 65 años. Y yo creo que ahí ya es un poco tarde. Yo creo que la longevidad hay que empezar a ganarla, ¿no? Cuando tenés 35, 40 años, con un hábito de vida. Te trazás un hábito y bueno, y a partir de ahí lo seguís. ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente creo que es el caso de mientras más temprano comiences es mejor, pero también definitivamente hay una edad en la que todavía puedes regresar a un proceso de envejecimiento o de deterioro, podríamos decirle, de diferentes partes del cuerpo. Y al menos en ratones generalmente pueden hacerlo a la mitad de año, a la mitad de su vida normal, lo cual para nosotros sería aproximadamente 35 o 40 años. Entonces creo que, pero depende también de otros factores que son difíciles de incorporar dentro de esta fórmula de Dan, pero son las partes genéticos y demográficos y precondiciones previas a tu estilo de vida. La forma en la que has crecido, por ejemplo, o el tipo de alimentación que has tenido como niño. Sí. Diego, ¿cómo se come en Holanda con relación a Bolivia? Vos que ya tenés una gran experiencia en ese tema. ¿Comemos bien acá o comen mejor allá? Creo que depende cómo defines bien. Creo que cuando se trata de comida que tenga sabor, definitivamente Bolivia es largamente mejor, porque aquí la gente solamente le gusta comer sándwiches con pan y queso de vez en cuando para el almuerzo. Pero en lo que es lo saludable, aquí en general, bueno, les gustan bastante las frituras en este país, todo lo que está frito. Entonces quizás no necesariamente tan saludable como en Bolivia. Y obviamente cuando vas al supermercado, generalmente no solamente en Holanda, pero también en la mayor parte de Europa, tienes acceso a las legumbres y las frutas que vienen de nuestros países. Entonces del Perú, los aguacates que vienen de México, los mangos que vienen de otra parte del Asia. Entonces yo diría que más bien el acceso a la comida y sobre todo por el precio a ese tipo de comida es mejor en Sudamérica que acá. O sea, si vos tuvieras que decir que en Bolivia se come mejor o en Holanda se come mejor, ¿por cuál te decantás? Yo diría Bolivia. Bien. Sí, además que acá... Y no lo tenemos en cuenta. Sí, además que acá se come bastante comida rápida en general, es decir, la comida rápida se ha globalizado y sobre todo en Norteamérica y Europa tienes las hamburgueserías y lugares de pollo de comida rápida, entonces... Y eso creo que la gente joven la come más que todo por los precios, porque aquí puedes comprar una hamburguesa por, en la moneda local que es el euro, 5 euros, versus una hamburguesa en un restaurante que cuesta 15 euros. Entonces la gente come mala comida solamente también por el precio. Claro. Pero vos sabés que nosotros tenemos la idea de que en un país como Holanda, claro, se debe comer mucho mejor que acá, porque ellos son tienen más educación, o tienen más, constancia, o lo que sea, y no es así. Sí, lo que sí quizás es, de hecho varía, Jorge, honestamente, depende si es que, porque Holanda también tiene un segmento de la población que no está necesariamente tan bien instruido o educado, tiene esa forma de pensar en la que tiene que cuidar su dieta, pero hay otro segmento que sí lo tiene, entonces... creo que depende de en qué ciudad, en qué parte del país vas y dentro de la ciudad, en cuál segmento de la población te enfocas. Pero creo que globalmente la gente no come tan bien como Sudamérica, al menos en lo que significa el acceso a comida saludable. ¿Y cuáles son los elementos? Yo digo que, no sé, creo que el cigarrillo debe ser lo peor de lo peor, pero ¿cuáles serían los elementos más nocivos para no alcanzar una madurez o ya una longevidad que además nos permita estar lúcidos, activos? ¿Cuáles serían? El cigarrillo, el alcohol, el exceso de comida, el exceso de sedentarismo. Sí, bueno, dentro de cada uno de esos ejemplos que has citado, creo que puedes adentrarte a todos. Por ejemplo, si es que fumas, quizás no es necesariamente que fumas, pero es la frecuencia con la que fumas o la cantidad que fumas. Y lo mismo con la carne y el pollo, es decir, todos esta carne roja necesariamente puede también ser, se sugiere en los estudios científicos que
a largo plazo puede no tener un impacto bueno en ti si es que lo comes todos los días, por ejemplo. Entonces creo que es más que todo el equilibrio que estar expuesto a ciertas prácticas. ¿Tan mala es la carne roja? Bueno, personalmente no es mi especialidad, entonces no sé, solamente son estudios anecdóticos que yo he leído que sugieren de que comerlo todos los días no es necesariamente bueno para tu sangre y los vasos sanguíneos y las grasas. Entonces el colesterol depende también de la carne que comes, porque hay algunas carnes que puedes tener que tienen bastante grasa. El contenido de grasa es mayor en ciertas partes de la vaca que otras. Sí, bueno, también es como la gente que le encanta ¿cómo se dice? La piel del pollo, ¿no? Que es básicamente grasa pura, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y yo creo que en ese aspecto de la dieta es más la moderación, y eso es lo que también que se discute, de la que se habla en estos puntos azules de los que mencionaste, ¿no? Es la moderación, es la frecuencia con la que se consumen ciertos productos. Ahora, vos, ¿cuántos años tenés, Diego? 35. 35. ¿Vos crees que la gente de tu edad ahora ya tiene una conciencia de tener hábitos sanos, de empezar a cuidarse, de comer bien, de hacer ejercicio, de no fumar o tomar poco? ¿Cómo es la juventud que vos conocés ahí en Holanda? Sí, es interesante porque, bueno, si vamos punto por punto, ¿no? Por ejemplo, la parte de fumar, aquí la gente casi ya no fuma por dos razones. Uno, porque las regulaciones lo han hecho extremadamente difícil. Está prohibido. Casi en todas partes. Y tienes que, si quieres fumar, básicamente te van a poner en el medio de la calle a 150 metros de un edificio. No sé exactamente, lo digo nada más por poner énfasis en el hecho de que no puedes fumar dentro de un lugar cerrado o cercano a un lugar que es cerrado. Y segundo, es extremadamente caro. Una cajetilla de cigarros aquí debe costar entre 10 y 15 euros. Mientras que en otros países de donde traen los cigarrillos ilegalmente, por ejemplo el norte del África, cuestan 2 euros. Entonces es difícil el acceso y se ha complicado aún más. Y tomar, bueno, obviamente por la edad es más difícil, tienes que tener una cierta edad para poder comprar alcohol. Y segundo, bueno, la parte de la conciencia de la salud y en general del estilo de vida, creo que la gente lo ve más como un estilo de moda, y lo que se ve en las redes sociales, al menos aquí, es bastante el consumo de la chía, de la quinoa y de los granos en general, de las almendras, y casi la gente que toma hasta café no lo toma con leche de vaca, lo toma con leche de almendra o con leche de cualquier otro grano. Entonces, que personalmente lo veo más como un estilo de vida que está atado a mejor salud que simplemente el deseo de ser más saludable. Ahora que nombraste el café, primero quiero decir esto, corroboro lo que decís de los cigarrillos, no solamente que te matan, sino que además cuesta carísimo. El año pasado vi en una cigarrería en Francia a $12.50 una cajetilla de cigarrillos. Muy caro. Es decir, una persona normal que cobra 1.000 euros, 1.500 euros, 2.000 euros, yo no sé si puede fumar todos los días una cajetilla. No le da. Y lo hacen a propósito, en verdad es el gobierno, son iniciativas del gobierno que cobran mayor impuesto sobre ciertos productos, y es lo mismo con el alcohol. Entonces, para encarecerlo. Correcto, sí. Si tienes una tienda y quieres vender cigarros, entonces tienes necesariamente que cobrar esa cantidad, porque si no, tu margen es muy poco. Claro, ahora quiero ir al café. ¿Por qué? Porque soy cafetero. Pero recién dijiste que no está permitido, bueno, eso ya creo que es mundial, no está permitido fumar en espacios cerrados, pero además dijiste cercano a espacios cerrados. ¿Cómo es eso? Sí, básicamente que tienes que estar legalmente a cierta distancia de un edificio, o de una escuela, o de ciertos espacios cerrados para poder fumar. De hecho, generalmente hay como cabinas, como los ves algunas veces en los aeropuertos, lugares cercanos donde puedes fumar. Entonces, si tú estás en la calle puedes fumar, siempre y cuando estés a cierta distancia de un edificio. Por ejemplo. ¿Cuánto distancia? Es buena pregunta. Creo que varía. Creo que tiene que ser más de 10 metros, por lo menos. O sea, depende del país y de la ciudad. Claro, pero no en la vereda al lado de la puerta. Al lado de la puerta de un edificio no puedes estar fumando. Depende, sí. A veces ves, pero generalmente, al menos en Norteamérica no es el caso, así que creo que varía bastante por país. Qué bárbaro, eso es una novedad para mí. Y la otra,
A mí me encanta el café. No es que tomo 20 cafés por día, pero entre 3 y 4 puedo andar. ¿Es muy malo el café o no? Porque últimamente, antes decían que era muy perjudicial y después dicen que es bueno y que te estimula, que te activa la mente. ¿Cómo es el asunto? Esa es una buena pregunta. Personalmente no estoy muy educado sobre los efectos de la cafeína. De lo que entiendo, no es, depende, como mencioné antes, creo que es más que todo la moderación, es cierta cantidad, porque obviamente tiene también efectos sobre tu sistema nervioso si es que consumes demasiado. En general es un estimulante, entonces tu cerebro va a estar... de hecho, lo que la cafeína va a hacer eventualmente en tu cerebro es cubrir ciertas proteínas que están en las neuronas que van a prevenir que otras partes de las neuronas se adhieren, las cuales son para crear el sueño natural, por ejemplo. Entonces, cuando uno quiere dormir y esas proteínas que van a normalmente tener una función para que la molécula del sueño se adhiere, entonces ya no pueden, te inhibe el sueño. Entonces, creo que es a cierto punto, ¿no? Y yo personalmente lo consumo porque después de las 4 de la tarde sé que ya no puedo dormir si es que consumo una taza de café. Entonces creo que varía de persona a persona, pero por lo general creo que depende de la cantidad. Sí, esta es otra de las costumbres que los jóvenes no les veo. No les veo a los jóvenes la costumbre de tomar infusiones. Te piden una gaseosa, te piden otro trago, pero no son tan cafeteros como la gente era antes. Antes la gente estaba todo el tiempo con el café, ¿no? Bueno, en el caso de los argentinos con el mate, pero tal vez los ingleses con el té, pero los jóvenes toman mucho café en la oficina, por ejemplo, ahí. Sí, definitivamente. Creo que, bueno, al menos ese es mi punto de vista, pero creo que el café en Europa y quizás lo es también en Sudamérica, pero es una experiencia para los jóvenes, es decir, ya no solamente tomas café para estar despierto, pero es porque quieres ir y sentarte en un lugar, quieres ser parte de un lugar, y a veces las cafeterías hoy en día, al menos aquí en Holanda, no solamente son cafeterías, pero también es un lugar donde se expone arte, donde puedes ver un filme. Entonces son lugares más de experiencias tres dimensionales, no solamente es el café. Claro. Ahora te pregunto, ahí en Holanda, ¿hay longevidad? O sea, mucha gente llega a vieja, pero hablo de vieja de más de 80 años, de 90 años, porque ahora está normal que encuentres personas de 90, 91 años. Te cuento, está yendo al Mundial, creo que viajaba hoy, Macaya Márquez, Enrique Macaya Márquez es un periodista argentino que es el que más mundiales cubrió, ¿no? Cubrió 17 mundiales, desde Suecia 1958 hasta el último en Qatar. Y ahora va a los 91 años, casi cerca de 92, va a Estados Unidos 2026. Y a su vez, el segundo, que es un alemán, Hartmut, un querido amigo, los dos son amigos, Hartmut Scherzer, es otro periodista deportivo que tiene 89 años y ya acaba de llegar a México para presenciar el jueves el estreno mundialista, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas nonagenarias y que van a cubrir una tarea, no harán el super trabajo, no van a transmitir 20 partidos, pero están ahí. Es un fenómeno nuevo al que estamos asistiendo. Y acá tengo otro caso, el del médico italiano, que es un oncólogo, Silvio Garatini, que tiene 97 años y está impecable, igual que los casos que hablábamos recién de Hartmut y de Macaya Márquez. 97 años, ahí lo tenemos a Garatini, que también es un experto en longevidad. Él le da mucha importancia al tema del alimento, de la alimentación. Él dice, come muy poquito, hay que comer poquito y obviamente hay que comer bien, ¿no? Comer sano. Pero te preguntaba, en Holanda también se da este fenómeno de mucha gente que pasa los 90 años y bien. Sí, en el norte de Europa en general, pero creo que es difícil de poder defenderlo con los hábitos de vida, a pesar de que creo que en general aquí la gente
sí practica el deporte, más que todo porque se transporta por bicicleta, es parte de la cultura en este país, más que por transporte público. De hecho, su transporte público es la bicicleta. Pero creo que en general es en Europa, al menos esta parte de Europa, es más por lo, digamos, avances y acceso a la tecnología, porque cuando hablamos por mensajes y por teléfono hace unos días, cuando hablamos de cuáles son las razones por las que ciertos lugares pueden tener personas que viven más tiempo, obviamente hay la parte de, es decir, inmediatamente te pones la pregunta qué es lo que causa que una persona viva más tiempo, y en este caso puede ser prevenir ciertas enfermedades o la muerte en general, y las enfermedades es generalmente lo que nos mata. Y cuando se trata de las enfermedades, quieres poder pensar en cuál es la manera de poder identificarlas, diagnosticarlas en cierto tiempo. Y hoy en día, actualmente, las formas de diagnosticar enfermedades son las mejores que han sido en toda la historia. Y parte de esto está siendo ayudado por la inteligencia artificial, porque puedes tomar una imagen de un mamograma, por ejemplo, o de un tejido humano, y puedes pedirle al modelo, al algoritmo, de poder identificar dónde está un tumor o cuál es la probabilidad de que un cierto cúmulo de células pueda convertirse en un tumor. Entonces, ese avance tecnológico es lo que ha permitido a Holanda, y creo que en general el acceso a esas tecnologías aquí en Europa a vivir más tiempo, es diagnosticar esas enfermedades más temprano. Y también el tratamiento. Hay un tratamiento que recién ha sido aprobado hace menos de un año, en la que es una tecnología completamente innovadora conocida como CRISPR. Básicamente es la modificación genética de tu ADN para poder prevenir que la enfermedad se exacerbe, que se empeore con el tiempo. Y eso es para enfermedades más que todo vasculares, pero es básicamente poder sacar una de tus células madre, las células que se convierten en otras células más especiales en tu cuerpo, de sacarlas y dentro del laboratorio sintéticamente, artificialmente, cambiarles el genoma en su ADN y reparar el ADN está compuesto por diferentes, son letras que las llamamos en bioquímica. Entonces puedes tener estas tijeras moleculares que van a ir a cortar el ADN y van a reemplazar la parte que tiene una cierta mutación, un cierto daño, y van a poner la parte correcta. Entonces de esa manera lo pones de vuelta en el paciente, y el paciente ya puede combatir cierto, digamos, problema que tiene. Entonces es el diagnóstico, pero también es el tratamiento y el acceso y la aplicación de estos tratamientos. Es un fenómeno, ¿no? Porque vos fíjate lo que está pasando. En la antigüedad, la gente primitiva, o en el medioevo, la gente tenía una expectativa de vida de 40 años, a lo mejor 45, algunos más. Después se fue agrandando, se fue estirando, y hoy tenemos que la gente llega a los 90 años con una cierta normalidad, digamos, es bastante normal. Y vos fíjate lo que está pasando incluso en el deporte. Yo siempre lo cuento, Pelé se retiró de los mundiales a los 29 años, en México 70, todavía no tenía 30, y hoy vamos a ver en el mundial a Cristiano Ronaldo con 41 años y medio, que para esa edad, medio año, es mucho, y vamos a ver a Messi con 39 años, y están jugando bien, digamos, ¿no? Van a jugar el máximo torneo posible, no hay un nivel más alto que eso, y están en una actividad metiendo goles, haciendo jugadas. Eso antes no se veía tampoco. Me acuerdo cuando un jugador cumplía años decía, y ya está viejo, a los 30, se decía eso. Yo me acuerdo cuando era chico. Eso también es un fenómeno del cuidado científico y de la alimentación, Diego. Sí, bueno, siempre hay el aspecto porque, bueno, como científicamente nosotros lo vemos como dos diferentes razones por las que una persona puede tener una gran longevidad. Hay el aspecto genético y el epigenético. El genético es lo que has heredado y la probabilidad de que esos genes puedan llevar a ciertos problemas, enfermedades con el tiempo. Y el epigenético es todo lo que hemos hablado, es el estilo de vida y las prácticas que tienes con el tiempo. Y creo que los dos tienen un impacto significativo sobre tu longevidad. Obviamente, si tienes buenos genes, puedes vivir más tiempo, pero obviamente sobre lo que sí tienes control es la parte epigenética, y creo que eso es algo totalmente saludable sobre algo que la gente puede actuar para vivir más tiempo y vivir mejor. Como has dicho, no solamente es la edad a la que puedes llegar, pero es vivir mejor a cierta edad. Diego, la última. Bolivia no juega al Mundial. ¿Por quién vas a hinchar? ¿Por Holanda?
No sé. Un país latinoamericano probablemente, no sé. O sea, no te caló tan hondo Holanda todavía. Bueno, te mandamos un abrazo, muchas gracias, muy linda charla y te volvemos a convocar. ¿Está bien? A ti, Jorge, muchas gracias. Que tengas un buen día. Y nos vamos a la pausa porque nos está esperando Humberto Jara para hablarnos de las elecciones en Perú que van así: 0-0, 1-1, 2-2, voto a voto. Ya volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Gota Uma, Alto Tejar, Buenos Aires. Bueno, estamos ya con Humberto Jara, extraordinario periodista peruano que nos va a contar qué es lo que está pasando en Perú. Un caso, yo diría, sensacional. Yo no recuerdo, me encanta las noticias sobre las elecciones. Me prendo cuando hay elecciones, cuando hubo en Chile, cuando hubo en Bolivia, por supuesto, en Colombia, ahora en Argentina, en todos los países. Y no recuerdo de que dos candidatos peleen voto a voto. Es un caso, prácticamente es un empate, y ya no un empate técnico, un empate. Es un caso sensacional lo que está pasando en Perú, que todavía falta el conteo. Pero antes, queremos decir esto. Hoy, la presidencia ha convocado a la prensa porque el presidente Rodrigo Paz Pereira va a promulgar la ley de regulación de estados de excepción, ¿no? Esto va a ser a las 11:15, a las 12 va a ser una cosa así, y ahí nos vamos a enterar, seguramente va a hablar el presidente algunas palabras, y ojalá sirva para descomprimir esta situación, pero también esta ley puede generar algún tipo de enfrentamiento, porque la ley de estado de excepción significa que el gobierno tiene, las herramientas para salir a la calle con la fuerza de seguridad. Ojalá no pase nada, ojalá se resuelva, lo decimos todos los días. Y bueno, y vamos con Humberto Jara. Humberto, ¿estás desde Lima? ¿Ya estás con nosotros? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y saludar a todos. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte nuevamente acá, ya van 3 o 4 veces que estamos contigo. Y contanos esto, yo estoy entrando en el comercio, y el comercio dice, mirá, es una cosa increíble, dice la votación, dice Keiko Fujimori 50.04 y el candidato Roberto Sánchez 49.956. O sea, están los dos prácticamente en 50 puntos, ¿no? ¿Cómo es esto? Exactamente. Se ha dado una situación en la cual la votación ha señalado que hay un empate que va a llevar a que quien sea electo presidente se va a dirimir por un número de votos. Y este número de votos, según la ley electoral, es la mitad más 1. Y los cálculos que están apareciendo, cifras más, cifras menos, es que probablemente sea entre 20.000 votos los que terminen definiendo quién es el presidente. Es impresionante. O sea, es una situación. ¿Cuántas personas votan? ¿Cuántas personas votan en Perú? ¿Están habilitadas para votar?
¿Cómo? ¿Cuántas personas están habilitadas para votar? El padrón electoral es de 27 millones de votantes. Y los que asistieron en primera vuelta fueron 17 millones. Y se calcula que esta vez han asistido 16 millones, que ha habido más ausentismo que en la primera vuelta. ¡Qué barbaridad! O sea, 11 millones de personas no fueron a votar. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos 10 años. Hay un hartazgo de la gente, de un gran sector, un hartazgo de la política, un país que en 10 años ha tenido 8 presidentes, en los cuales no ha habido ninguna fuerza política que pueda considerarse indemne o que haya aportado algo, y lo que ha generado en un gran sector es sencillamente un hartazgo que creo que esta vez también es un hartazgo que roza la irresponsabilidad, porque todo ciudadano debería ser consciente que el voto es un factor importante en la vida de una sociedad, de una democracia. Pero lamentablemente eso es lo que ha ocurrido, incluso en el extranjero, porque Madrid, que es una de las ciudades donde hay bastante presencia peruana, también ha tenido bastante ausentismo por la visita del Papa. Han preferido ver todo ese evento antes que ir a votar. Claro. Pues es que esto coincide con algo que me decía Ricardo Montoya, muy conocido periodista deportivo peruano, que es muy amigo, hablamos todos los días, y 3 días antes de la primera vuelta, le digo, Ricardo, ¿y quién te parece que gana? ¿O qué se dice en Perú? Me dice, acá ni se habla, faltan 3 días y ni se habla de las elecciones, porque la gente está hastiada porque eligen a un presidente y al otro día lo echan, eligen a otro y al otro día lo echan. Entonces hay como un desinterés total, ¿no? Porque que de 27 personas, 11 millones prescindan de la votación es increíble eso. Es increíble, y es verdad lo que acabas de decir. Un visitante leería los diarios peruanos, vería las tapas de los diarios peruanos y pensaría que hay un interés por las elecciones. Pero en realidad, si voltea y entra a un café, van a estar hablando de cualquier cosa menos de las elecciones. Claro, claro. Y te pregunto, ¿cuáles son los que vos dirías son los 3 países donde más peruanos hay en el exterior? Yo digo que uno es Estados Unidos. Sé que hay muchos peruanos en Estados Unidos. Otro, como vos dijiste recién, España, porque sobre todo en Madrid hay ecuatorianos y peruanos, pero para vender. ¿Y cuál sería otro país? Está Estados Unidos, España, como dices, hay también en Argentina y en Chile la migración peruana. Sí, pues es que el fenómeno de los peruanos en la Argentina es una cosa moderna. Antiguamente viviría alguno, te acordarás del famoso Hugo Guerrero Martínez, que era un conductor radial extraordinario, tan extraordinario que estaba muy muy tarde a la noche y todo el mundo se quedaba para escuchar a ¿cómo se llama? Al peruano. Al negro Guerrero. El negro Guerrero, el peruano Martínez, que era tan famoso como aquel zaguero de Boca, Meléndez. ¿Te acordás? Julio Meléndez, ¿no? Que la gente lo amaba. Sí. Pero bueno, qué sé yo, 3 peruanos, habría 10 peruanos, no sé cuántos. Y un día empezaron a llegar y ahora hay toda una comunidad peruana, te diría, importante, ¿no? Sí, la crisis en Perú, la crisis política que de alguna manera genera un problema de desempleo y de cierta desesperanza, ha movido esa migración hacia Argentina, sobre todo porque entre Argentina y Perú siempre han habido lazos buenos, lazos de un buen diálogo, pero quizá sobre lo que preguntas yo te diría, hace unos años en Buenos Aires, en la zona del Abasto, donde hay bastantes peruanos, yo le pregunté a una persona, le dije, ¿y por qué ha preferido usted venirse acá? Y me dijo, porque incluso en el caso de ser pobre, es mejor ser pobre en Buenos Aires que en Perú, porque aquí tenemos una ciudad linda, parques, hay cosas para hacer o ver y uno la pasa mejor. Claro. O sea, eso dice mucho de lo que... Claro, y aquí en Bolivia realmente no
no tengo una percepción de mucha peruanidad. No hay muchos peruanos acá, pese a que son dos países. Pues es que a mí me da la impresión, no sé cómo es la impresión que hay desde Lima, desde Perú, pero hay tres casos que me surgen, ¿no? Alemania, Austria, Argentina, Uruguay y Bolivia, Perú, que son como países hermanos, pero que están separados por una línea. ¿Ahí lo ven igual? Se ve de otro modo, se ve como que el altiplano peruano es cercano a la hermana República de Bolivia, pero más allá, a nivel del país, no hay ese tipo de percepción, como si la percepción acá en Perú respecto de los que serían connacionales sudamericanos es: el altiplano se siente más cercano y identificado con Bolivia. Perú y Chile tienen una confrontación bastante fuerte, no hay afecto hacia Chile, y lo que hay es la buena relación con Argentina, que bueno, también viene históricamente por el Libertador San Martín, ¿no? Claro, claro. ¿Y tiene algún tipo de incidencia ese voto del exterior? Te digo por qué te lo pregunto. Es porque el voto del exterior llega después. Y si bien es cierto que el voto del exterior en general no es muy importante porque no tiene demasiado volumen, ¿qué pasa? Si se decide por 20.000 votos una elección, ahí puede llegar a tener una incidencia, ¿no? No, porque el volumen del voto del exterior es bastante bajo, es de 0.5%. Y con el ausentismo que se ha registrado no va a haber. Donde se va a definir la elección, el día de hoy se va a conocer el resultado casi final que va a dar el organismo electoral, pero el ganador se va a definir en las próximas 2 o 3 semanas en una batalla que va a ser la de las impugnaciones y los reclamos, y donde se va a discutir ante la Junta Electoral uno a uno los votos, y eso va a ser lo que defina. Y de ahí puede ser cualquier región la que pueda influenciar. Pero espera, porque estás diciendo una cosa muy importante. Esta noche el organismo que controla la elección, que escuché que se llama algo como OMPU, una cosa así. OMPE. ¿Cuál? La OMPE. La OMPE. Supongamos que la OMPE hoy a las 8 de la noche dice, bueno, los resultados son así. Gana fulano, ¿no? Gana Keiko o gana Roberto Sánchez. No puede dar la vuelta olímpica todavía, entonces por lo que vos me estás diciendo, hay que esperar 2 o 3 semanas. Sí, la OMPE esta noche no va a dar un ganador. Lo que va a decir, porque además quien da el ganador es el Jurado Nacional de Elecciones, pero lo que todos esperan, por lo menos de acuerdo a los expertos en estadística, es que el resultado que esta noche se dé va a ser muy cercano al resultado del conteo rápido que ocurrió anoche. Es decir, un 0.6 de margen entre uno y otro, que probablemente ponga en primer lugar a Sánchez y 0.6 detrás a Keiko Fujimori. Entonces, y sobre ese 0.6 va a ser la batalla de ver los votos impugnados o no, hacia qué lado van y hacia dónde se va reduciendo. Claro. Ahora en Lima son las 11 menos cuarto de la mañana todavía. ¿En este momento está ganando Sánchez? No, yo te digo cómo está en este momento, ¿sí? Sí. En este instante, al 93% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori tiene 50.03 y Roberto Sánchez 49.96. Es una diferencia mínima. Es impresionante. Está ganando por 0.3. O sea, ni siquiera por un punto. Ni siquiera por medio punto. Ahora, tremendo. Pero por lo que vos me decís, 93% de actas ya contabilizadas, la elección ya prácticamente cierra. O sea, va a ser antes de las 8 de la noche. ¿Es así? Sí, se va a cerrar y como te digo,
entre 0.3 o 0.6, ese va a ser el margen que van a tener que disputar voto a voto. Con lo cual el resultado puede ser por 10.000 votos de diferencia, por 12.000, 14.000, no sabemos, pero sumamente ajustado. Y el gran problema es que se vienen 2 o 3 semanas de confrontación, de debate, de discusión, porque van a ir peleando la validez de cada uno de los votos, ¿no? Te pregunto, Keiko Fujimori es limeña. ¿Roberto Sánchez es también de Lima o del interior del país? Es de la costa norte peruana, es de una ciudad que está a 50 kilómetros de Lima. Ah, también, es del mismo distrito prácticamente. Sí. ¿Qué dicen los analistas económicos de cuál sería el futuro si gana Fujimori y cuál sería el futuro si gana Roberto Sánchez? Bueno, el gran problema o la gran discusión de la batalla electoral ha sido la siguiente. En realidad, cuando uno ve los títulos dice derecha versus izquierda, y en realidad no ha sido así, y esa es otra peculiaridad del Perú. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez son dos candidatos que no congregan simpatías. Son dos candidatos que han registrado un antivoto del orden del 40%, más los que no querían ir a votar, con lo cual ninguno de ellos ha generado una simpatía o un consenso nacional. Por lo tanto, lo que ha existido es una batalla que nuevamente se vuelve a dar entre lo que es la costa peruana, identificada sobre todo con Lima, versus el interior del país, que se siente con razón abandonado por la poca presencia del Estado. Y entonces eso ha llevado a que la gran batalla electoral ha sido: Keiko Fujimori representa la posibilidad de que el sistema económico, la estabilidad económica se mantenga, y Roberto Sánchez propone de que hay que variar todo el esquema que tiene que ver con el sistema de mercado que hoy día tiene el Perú. Si uno ve eso en términos ajenos a la política, simplemente racionales, de cómo está el planeta entero, el planeta utiliza, guste o no guste, mal o bien, lo que es el libre mercado. Entonces, si en Perú se modifica eso, todo el éxito de estas décadas, de haber estabilizado la inflación, que es bajísima, de haber logrado algo inédito, que la moneda peruana esté mejor posicionada que el dólar, y que haya reservas económicas superiores a toda la historia peruana y que ascienden a 95.000 millones de dólares. Todo eso se podría cambiar, venir abajo, por la instalación de un populismo que empiece a repartir en lugar de producir. Y ese es el gran temor. Y la primera señal ha ocurrido esta mañana. El dólar ha trepado a 3.49, cuando estaba al cierre de las elecciones en 3.38. Entonces, los efectos económicos son los que más teme la población. Y lo más lamentable es que cuando se hacen este tipo de políticas populistas, los más afectados son los más pobres, porque la inflación es el peor cáncer que empieza a carcomer a la población más necesitada. Y seguro, porque los sueldos no aumentan, pero te aumentan los productos. Entonces, ¿qué pasa? Va diciendo, esto ya no, aquello no, café no porque vale caro, el otro porque lo tengo que importar, y empezás a reducirte, y ahí empieza a bajar, ¿cómo se llama? Tu calidad de vida, y también baja tu calificación, ¿no? Porque sí. Ahora, lo que yo quiero decir, para que no parezca una suerte de alegato pro Keiko Fujimori, porque es una candidata, como digo, que no ha aportado nada. Esa bandera de la estabilidad es la que la realidad ha puesto. El problema de por qué congrega tantos votantes a Roberto Sánchez tiene una razón. El interior del país, especialmente la Sierra Sur y el sector altoandino, ha sido abandonado por el Estado.
Entonces, el error de Keiko Fujimori ha sido no plantear lo que se llama una redistribución de la riqueza. Es decir, no hay que cambiar el sistema que está dando recursos económicos. Lo que hay que hacer es distribuir esos recursos de otra manera y darle una presencia al Estado en aquellas zonas que más necesitan. Eso quizá habría podido equilibrar un poco mejor las propuestas con la realidad. Pero lo que tenemos ahora es lo que hemos estado conversando, Jorge. Claro, justamente mi amigo Ricardo me decía, hay cierto temor, porque acá hace, no sé si me dijo, 30, 32 años que el dólar está a 3.40 y no se mueve de ahí, es una estabilidad notable, ¿no? ¿Con quién empieza este fenómeno del dólar estable, que la economía empieza, digamos, a funcionar y que lleva a que haya, lo que acabas de decir, 95.000 millones de dólares en reserva? Es extraordinario, debe ser uno de los países con mayor cantidad de reservas de América Latina, ¿no? Sí, y es el país que tiene en Latinoamérica la inflación más baja y la moneda más fuerte. Ahora, eso es mérito de una persona llamada Julio Velarde. Es un extraordinario economista que fue nombrado presidente del Banco Central de Reserva del Perú el año 2006. Lleva 20 años en ejercicio del cargo. Y él armó un equipo dentro del Banco Central de Reserva donde dijo: aquí nos dedicamos a hacer nuestra tarea profesional. Y en estos 20 años, todo aquel que ingresaba a trabajar al Banco Central lo hacía bajo estricto mérito para ingresar, nunca los favores. Ese hombre ha logrado esto que el país le debe. Sin embargo, el candidato Roberto Sánchez anunció que lo va a mover, porque el Banco Central de Reserva como hay tanto dinero, entonces hay que repartir un poco de ese dinero. Pero esa no es la lógica de la economía, ni es la lógica de los mercados. O sea, es otro. Las reglas económicas no son las que desea un candidato, sino lo que la realidad impone. Y hay algo muy nítido. China, que sigue siendo en lo político un país comunista, tiene, en términos de economía, la economía de mercado, porque sabe que no hay otra manera de relacionarse con el resto del planeta. Es como que hoy día pretendan que en el mundo se intercambian productos en base al dólar y Perú vaya con unas cuentas de collares o unas pepitas de oro. Eso no es posible. Claro. Qué lindo informe, Humbertito. Te mando un gran abrazo. Nos estamos yendo, se nos hizo la hora. Humberto Jara realmente nos da siempre un panorama fantástico y te vamos a volver a convocar para cuando ya estén los resultados definitivos. Humberto, un gran abrazo. Encantado de dialogar contigo y con los de la estación en la que estás. Así que un gran abrazo y un gran saludo para todos. Abrazo grande. Bueno, nos vamos nosotros también hasta mañana martes, que ya vamos a estar con Claudia. Muy lindo el programa de hoy por los temas, longevidad, elecciones en Perú y todas las cosas, el mundial que se nos viene en 3 días. Hasta mañana. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicala, Achumani, Chasquipampa, Obrajes, Prado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Achumani.